Bienvenidos hermanos nuevamente a un culto más de recepción del Día del Señor, en el cual tendremos la oportunidad nuevamente de alabar su nombre y escudriñar su palabra. Yo soy el ministro Carlos Daniel Medrano García y me da mucho gusto recibirles junto con la congregación Judá de la Ciudad de México para que juntos alabemos el nombre de Dios y recibamos este día santo. Voy a invitarles a que me acompañen a orar y así poner en manos de Dios este culto. Vamos a hacerlo, por favor. Bendito Dios que moras en la altura de los cielos. Señor, te damos gracias porque has bendecido a tu pueblo durante todo esta semana y también en este día santo nos has de bendecir para tener la paz, esa promesa que tú nos has dado y santificar a tu pueblo a lo largo de esta semana para reposar en este día santo. Sé con nosotros, permite Señor que como dice el rey David, la meditación de nuestro corazón sea buena delante de ti y la fortaleza también que necesitamos en nuestra fe venga a ser también dada por ti, Señor. Llénanos de tu gracia y misericordia y este día santo también la paz y bendición de estar cerca de ti y de tu Santo Espíritu y de uno de los otros, Señor, te lo ruego por Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén. Bueno, ya hemos puesto en las manos de Dios este culto y ahora vamos a leer la ley de Dios que como usted conoce está en el libro del Éxodo en el capítulo 20, leeremos desde el verso 1 hasta el verso 17 la palabra de Dios así escrita y en la ley eterna de Dios. Dice así: Y habló Dios todas estas palabras diciendo: Yo soy Jehová tu Dios que te saqué de la tierra de Egipto, de casa de siervos. No tendrás dioses ajenos delante de mí, no te harás imagen ni ninguna semejanza de cosa que esté arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No te inclinarás a ellas ni las honrarás, porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos, sobre los terceros y sobre los cuartos a los que me aborrecen, y que hago misericordia en millares a los que me aman y guardan mis mandamientos. No tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano, porque no dará por inocente Jehová el que tomare su nombre en vano. Acordarte has del día del sábado para santificarlo. 6 días trabajarás y harás toda tu obra, mas el séptimo día será reposo para Jehová tu Dios. No hagas en él obra alguna, tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu criada, ni tu bestia, ni tu extranjero que está dentro de tus puertas, porque en 6 días hizo Jehová los cielos y la tierra, la mar y todas las cosas que en ellos hay, y reposó en el séptimo día. Por tanto Jehová bendijo el día del sábado y lo santificó. Honra a tu padre y a tu madre para que tus días se alarguen en la tierra que Jehová tu Dios te da. No matarás, no cometerás adulterio, no hurtarás, no hablarás contra tu prójimo falso testimonio, no codiciarás la mujer de tu prójimo, ni su siervo, ni su criada, ni su buey, ni su asno, ni cosa alguna de tu prójimo. Amén. Esta es la eterna ley de Dios que bien hacemos, hermanos, en leerla, recordarla y principalmente practicarla. Bueno, el día de hoy vamos a tener una alabanza que se titula Puedo oír la voz que llama. Este hermoso canto lo entonará nuestro hermano Juan Gabriel y vamos también a poner atención en la forma, el tiempo, el ritmo, para que también nosotros vayamos aprendiendo a entonar bien estos cantos de nuestro himnario cantando con gracia. Así pues escuchamos a nuestro hermano Juan Gabriel. Puedo oír la voz de Cristo, tiernamente está llamando. Puedo oír el llamamiento, trae tu cruz y ven en pos de mí. Seguiré do tú me guíes, seguiré do tú me guíes. Salvador, seguirte quiero, donde quiera fiel te seguiré. Seguiré
con mi alma tan gozosa, sufriré contigo, mi Jesús. Seguiré do tú me guíes, seguiré do tú me guíes. Salvador, seguirte quiero, donde quiera fiel te seguiré. Sufriré por ti, Maestro, no me faltará tu mano. Y si tú irás conmigo, moriré contigo, mi Jesús. Seguiré do tú me guíes, seguiré do tú me guíes. Salvador, seguirte quiero, donde quiera fiel te seguiré. Pues esta fue o ha sido la alabanza de nuestro hermano Juan Gabriel, que le agradecemos también que nos permita difundir estos cantos para que vayamos aprendiendo bien su entonación y bien conforme a la música, pues la manera de tener estos cantos. Ahora vamos a entrar a nuestro tema de estudio, que es el enfoque de nuestra espiritualidad. Como usted conoce, ese título ya está publicado, ya usted sabe más o menos un pormenor de lo que vamos a tratar el día de hoy. Y es que, hermanos, el enfoque va pensado principalmente, un enfoque es un punto de vista sobre la espiritualidad, a veces bueno y a veces no tan bueno. Sin embargo, más bien el enfoque que tiene este pensamiento y esta reflexión del día de hoy es quererlos invitar, hermanos, a una reflexión en la palabra de Dios sobre nuestra conducta y comportamiento y la grande intolerancia que existe dentro de la iglesia de Dios, que es principalmente la que nos ocupa. Porque a veces tenemos, hermanos, el pensamiento de decir, no como el maestro decía, cuando vieron a aquellos discípulos que también predicaban acerca de la paz y de las bendiciones de Dios, y le preguntaban al maestro, pues, que existían, y el maestro les decía, si no son contra nosotros, con nosotros son. Más bien pareciera, si no son con nosotros, las personas o la iglesia piensa que si no son con nosotros, contra nosotros son, porque ese es un pensamiento basado en términos no bíblicos y en términos más humanos. Pero esa es parte de la reflexión que yo quiero invitarles a que tengamos el día de hoy. Miren, el fanatismo, hermano, es una posición exagerada, desmedida y tenaz por una causa principalmente religiosa. El fanatismo supera la razón, la caridad y ciega el entendimiento. Y esta parte fue muy criticada por parte de nuestro Señor Jesucristo y fue parte de su combate contra los fariseos y aquellos grupos de judíos que no querían comprender la palabra de Dios, porque basaban principalmente su pensamiento en términos de costumbres y tergiversando o trastornando el verdadero significado de la palabra de Dios para con nosotros o para mejorarnos. Voy a invitarle a que abra su libro santo en el Evangelio de Mateo capítulo 6 y leeré desde el verso 1 hasta el verso 6 y esto será lo que entenderemos. Dice, mirad que no os hagáis vuestra justicia delante de los hombres para ser vistos de ellos, de otra manera no tendréis merced de vuestro Padre que está en los cielos. Cuando pues halles limosnas, no hagas tocar trompeta delante de ti, como hacen los hipócritas en las sinagogas y en las plazas, para ser estimados de los hombres. De cierto os digo que ya tienen su recompensa. Mas cuando tú haces la limosna, no sepa tu izquierda lo que hace tu derecha, para que sea tu limosna en secreto y tu Padre que te ve en secreto te recompense en público.
Cuando oráis, no seas como los hipócritas, porque ellos aman orar en las sinagogas y en los cantones de las calles en pie, para ser vistos por los hombres. De cierto os digo que ya tienen su pago. Mas tú, cuando oras, éntrate en tu cámara y cierra tu puerta y ora a tu Padre que está en secreto, y tu Padre que te ve en secreto te recompensará en público. Este es un problema que se ha vivido durante mucho tiempo dentro de la iglesia y que es un comportamiento que el Señor Jesucristo claramente critica acerca del comportamiento de los fariseos, donde les dice, bueno, si van a dar una limosna, no que se anuncie, sino que tu izquierda no sepa lo que hace tu derecha, ni viceversa, o tu derecha que no sepa lo que hace tu izquierda. Es decir, que fueran discretos. Y al orar o al acercarse a la sinagoga o al templo, pues que sean con una oración pues más bien recatada, y no orando a la mitad de la calle diciendo yo soy más santificado porque oro en cualquier punto que existe o en cualquier momento, porque a mí me interesa mucho la religión, o porque a mí me interesa mucho mostrar lo que no soy tal vez. Y ese es un tema muy importante, hermano, porque nuestra conducta a veces parece lo mismo. Así como a veces hay personas que presumen un reloj o un carro o una pues artículo de novedad para ellos, pues finalmente pues también nosotros como que en la iglesia queremos compararnos con estos fariseos que quieren presumir su grado de espiritualidad, como si se pudiera medir, o como si pudiera tener una métrica de la calidad espiritual que tenemos, cuando en realidad es todo lo contrario. Y lo menciono, hermano, porque como decía al principio, parece que ese pensamiento que hay, si alguien está a diferente forma de pensar de mí, como que está incorrecto y yo lo tengo que atacar, lo tengo que decir, es muy dado dentro de la iglesia de Dios. Y a nosotros nos debe de ocupar que la palabra de Dios debe florecer en nuestros corazones y permitirle a Dios y a su Espíritu que se manifieste dentro de nosotros, no como se manifestaba con estas personas que eran los fariseos. Nuestras conductas también no son correctas, porque el Señor Jesucristo claramente rechaza ese comportamiento y lo deja escrito la palabra de Dios, de que no era correcto para ninguno de sus seguidores, y no confundirnos. Mire, fíjese en esta pequeña parábola, que es la parábola que seguramente ya conoce, sobre el buen samaritano, que vamos a leer en este momento, que está en Lucas capítulo 10, verso 30 al 33. Dice así la palabra de Dios. Y respondiendo Jesús dijo, un hombre descendía de Jerusalén a Jericó, y cayó en manos de ladrones, los cuales le despojaron e hiriéronle, y se fueron dejándole medio muerto. Y aconteció que descendió un sacerdote por aquel camino, y viéndole se pasó de largo. Y asimismo un levita, llegando cerca de aquel lugar, viéndole se pasó de largo. Mas un samaritano que transitaba viendo cerca de él y viéndole fue movido a misericordia. Esta parábola acerca del buen samaritano, que finalmente lo que quiere explicar el Señor Jesucristo es el amor al prójimo, bueno, está también reflejando la conducta que tenían aquellos sacerdotes o aquel levita, que no le interesaba lo que le había pasado a esta persona, hasta que llegó un samaritano que era considerado como espurio, como un grupo que no era permitido para pues contaminarse o acercarse a los judíos, porque pues eran fuera de esa religión o fuera de ese comportamiento. Y el Señor Jesucristo lo que trata de demostrar es la sencillez con la que trata este samaritano aquel hombre, y es movido a misericordia. Y ese es un punto importante. Cuando los comportamientos nuestros no están movidos por misericordia, entonces actuamos realmente mal, porque utilizamos la ley de Dios y la justicia de Dios para ser una herramienta de ataque, para ser una herramienta y destruir a nuestro hermano, a nuestro compañero. Y la palabra de Dios dice que si en nosotros vemos que algún hermano cae en falta, dice, vosotros que sois espirituales, restaurad al tal. Pero parece que cuando un hermano cae en algún problema,
pues parece que eso nos da la oportunidad para acabar y destrozar con su vida espiritual, creyendo, hermanos, que hacemos bien, pero en realidad no comprendemos la justicia, y no significa que perdonemos el pecado. Lo que tiene que haber es que la justicia la determina Dios y no usted. Vamos a leer también acerca de que entender que pues muchas veces en nuestros comportamientos están justificados todos nuestros actos, todo lo que mal hacemos, y a veces es más grave de lo que creemos, y a veces lo minimizamos porque siempre tenemos este pensamiento de decir, es que Cristo Jesús comprende lo que yo siento y lo que yo viví. Pero cuando ya lo vive uno cerca, cuando los problemas se acercan a uno y cuando los comportamientos también no son correctos delante de Dios, perdemos en realidad el sentido de las cosas. Vamos a leer en Lucas capítulo 11, verso 46, dice así. Y dijo, ay de vosotros también, doctores de la ley, que cargáis a los hombres con cargas que no pueden llevar, mas vosotros ni aun un dedo tocáis las cargas. Aquí el Señor Jesucristo les reclama acerca de aquellos supuestos conocedores de la palabra de Dios, que ponían o imponían cargas que ni ellos podían con los dedos mover, porque ni siquiera eran capaces de hacerlo. Y ese es el tema central de la crítica del Señor Jesucristo, que no nada más se lo hace a ellos, sino también a nosotros si caemos en ese comportamiento. Que a veces pedimos a los hermanos que tengan cargas que no dicen la palabra de Dios, y que queremos que las lleven o que queremos que lo hagan conforme a nuestra voluntad o a nuestra crítica y hasta nuestra mordaz crítica, en la cual también destruimos su fe y también destruimos su vida espiritual. Pero si eso se tratara de llevar esas cargas, ni nosotros podríamos. A veces pedimos que tengan paciencia, que tengan tolerancia a los hermanos, pero cuando nos toca a nosotros ya no somos ni tan tolerantes ni tan comprensivos como predicábamos, porque la realidad es de que nos gana el carácter, nos gana el lado humano y el lado carnal que tenemos. Entonces, cuando estemos así, pensemos en esa misericordia y en ese amor, porque a veces esas cargas son más bien basadas en el término de costumbres humanas, como está escrito en el libro de Mateo capítulo 15 del 1 al 14, que leeremos a continuación. Fíjese así lo que dice la palabra de Dios. Entonces, llegando a Jesús ciertos escribas y fariseos de Jerusalén, diciendo, ¿por qué tus discípulos traspasan las tradiciones de los ancianos? ¿Por qué no se lavan las manos cuando comen pan? Y respondiendo les dijo, ¿por qué también vosotros traspasáis los mandamientos de Dios por vuestra tradición? Porque Dios mandó diciendo, honra al padre y a la madre, y el que maldijere al padre o a la madre muera de muerte. Mas vosotros decís, cualquiera que dijera a su padre o a su madre, es ya ofrenda mía a Dios todo aquello con que pudiere darte. ¿No deberá honrar a su padre o a su madre con socorro? Así habéis invalidado el mandamiento de Dios por vuestra tradición. Hipócritas, bien profetizó de vosotros Isaías diciendo, este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí. Mas en vano me honran enseñando doctrinas y mandamientos de hombres. Llamando así a las gentes, les dijo, oíd y entended. No lo que entra en la boca contamina al hombre, mas lo que sale de la boca. Esto contamina al hombre. Entonces, allegándose sus discípulos, le dijeron, ¿sabéis que los fariseos oyeron tu palabra y se ofendieron? Y respondiendo le dijo, toda planta que no plantó mi Padre Celestial será desarraigada, dejadlos, son guías de ciegos, y si los ciegos guían al ciego, ambos caen al hoyo. Qué palabras tan profundas y qué palabras tan reflexivas existen para nosotros. A veces tomamos el comportamiento de estos fariseos, en los cuales queremos que el comportamiento sea conforme a la tradición y a lo que pobremente hemos comprendido de la palabra de Dios. Y en realidad el Señor Jesús les demuestra que esa misericordia no basta nada más conocer con los mandamientos de Dios, ni tener buenas costumbres, sino que tener principalmente congruencia entre lo que se dice y lo que se hace. Porque les demuestra que
aquel comportamiento que tenían para ayudar a sus propios padres, los cuales le llamaban Neustán, lo cual era puesto principalmente para destinado a Dios, y era corbán lo que daban, y decían que no podían darle a sus padres porque ya lo habían asignado a Dios, cuando se mostraban más bien en no querer ayudar a sus padres. Y dice el Señor Jesucristo: hipócritas. Y todo término de hipocresía significa en querer mostrar algo que no se es, en querer alabar a Dios cuando no se tiene, el querer honrar a Dios cuando en realidad no lo estamos honrando con nuestro comportamiento y nuestra conducta. Y dice la palabra que acabamos de leer que los fariseos se fueron muy enojados, y dice: no importa. Señor Jesucristo como diciéndole a sus discípulos: no importa, porque lo que no sembró mi Padre no tengo por qué procurarlo, porque son guías de ciegos. La pregunta es: yo con este comportamiento en la iglesia soy guía de ciego, o en realidad estoy procurando que los hermanos tengan una edificación a través de mi comportamiento y de una ayuda que yo pueda hacerle. O estoy influyendo simplemente en hacer más grande los chismes, en hacer más grande la crítica, o estoy influyendo en hacer más grande todo este comportamiento que no nos beneficia en nada a nadie. Vamos a leer esta parte también que dice: no todo lo que contamina al hombre entra de su boca, sino lo que sale de la boca. Y si sale de esa boca chismes, si sale de esa boca críticas, si sale de esa boca también una forma de estar acabando con la obra de Dios, entonces ¿en qué estamos aportando valor a la iglesia? ¿En qué estamos aportando valor a la iglesia? Y todo lo que prediquemos no va a servir de nada, porque nos van a considerar como eso, como críticos nada más, o criticones. No ser un crítico. Un crítico analiza y reflexiona las cosas para un mejoramiento objetivo de las cosas. Y un criticón simplemente está nada más burlándose de las cosas y del comportamiento y poniéndose él como ejemplo. Y esa es la enorme diferencia que existe. Vamos a leer en Lucas capítulo 6 verso 45 la palabra de Dios, que dice así: el hombre de buen tesoro de su corazón saca, mas el mal hombre del tesoro de su corazón saca mal, porque de la abundancia del corazón habla su boca. Así es que si del corazón del hombre hay crítica, pues saldrá crítica. Si del corazón del hombre hay chisme, pues va a salir chisme. Y si del corazón del hombre hay odio y rencor, ¿qué cree que salga? ¿Qué cree que va a salir de ahí? Odio y rencor simplemente. ¿Por qué? Porque el corazón no está en donde debe de estar. Porque el corazón está lleno de cosas mundanas, de cosas que no son benéficas para la fe, ni para el crecimiento espiritual, ni de él, ni de los demás. Pero simplemente como con palabras de mucha entendimiento, o tratando de burlarse de la palabra de Dios, de mucha comprensión, sale simplemente ese odio. Y usted lo puede identificar, porque dice la palabra de Dios que de una misma manantial no puede salir agua dulce o agua salada, o es dulce o es salada. Y si es dulce, siempre tendrá oportunidad de comprenderse y de entenderse espiritualmente, pero cuando le empiezan a hablar y a ponerse a fijar en los defectos de los hermanos, en los defectos de las personas, en los errores que tiene, y que no debiera de estar allí, y que no debe de ser esto, y que todo lo que no debiera de ser está ejemplificado en aquella persona que está criticando, aléjese de esa persona. Lo que va a destruirlo solamente lo va a contaminar en la fe, y lo va a contaminar en sus pensamientos, porque dice: de la abundancia del corazón habla la boca. Vamos a leer el libro de Mateo. En el capítulo 23 leeremos desde el verso 13 en adelante. Dice así la palabra de Dios: Mas hay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque erráis en el reino de los cielos delante de los hombres, ni vosotros entráis, ni los que están entrando dejáis entrar. Nótese lo que dice. Hay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque coméis en las casas de las viudas, y por pretexto de hacer la oración, por esto lleváis muy grande juicio. Hay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas,
porque rodeáis el mar y la tierra y hacéis un prosélito, y cuando fuere hecho lo hacéis hijo del infierno doble en vosotros. Ay de vosotros, guías de ciegos, que decís: cualquiera que jurare por el templo es nada, mas cualquiera que jurare por el oro del templo es deudor. Insensatos y ciegos, porque ¿cuál es mayor, el oro o el templo sacrificado al oro? Y cualquiera que jurare por el altar es nada, mas cualquiera que jurare por el presente que está sobre él es deudor. Necios y ciegos, porque ¿cuál es mayor, el presente o el altar que se sacrificó el presente? Pues al que jurare por el altar, jura por él y por todo lo que está sobre de él, y el que jurare por el templo, jura por él y por aquel que habita en él. Y el que jura por el cielo, jura por el trono de Dios y por aquel que está sentado sobre él. Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque diezmas la menta y el eneldo y el comino, y dejasteis lo que es más grande de la ley, es a saber, juicio, misericordia y fe. Y dice, esto era menester hacer y no dejar de hacer lo otro. Guías ciegos, y colmáis al mosquito y traigáis al camello. Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque limpiáis todo lo que está fuera del vaso y del plato, mas dentro están llenos de robo y de injusticia. Fariseo ciego, limpia primero lo que dentro del vaso y del plato, que está también lo que fuera sea limpio. Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque sois semejantes a sepulcros blanqueados, que por fuera a la verdad se muestran hermosos, mas que dentro están llenos de huesos, muerte y toda suciedad. Ay de vosotros, que fuera a la verdad y mostráis justos a los hombres, mas dentro llenos estáis de hipocresía e iniquidad. Bueno, pues no espero que sea muy popular este pensamiento, como no fue en el sentido del Señor Jesucristo de decir la verdad respecto a los cambios y el comportamiento de las personas. Pero sí es necesario comprender lo que está diciendo y cambiar de esta conducta que se llega a tener. Porque dice guías de ciegos, porque primero dice ni entráis ni dejar entrar a los que quieren entrar. Y este comportamiento que se manifiesta a veces en nosotros o entre nosotros es que no dejan predicar el evangelio, porque todos creen que nuestro comportamiento venida a la iglesia simplemente es un comportamiento en el cual pues todos somos iguales, y en realidad yo no quisiera que fuera ese pensamiento, y por eso es que no dejamos entrar a los hermanos. Porque a cualquier hermano que es nuevo en la iglesia ya le podemos estar criticando que no tiene la disciplina, pero no vemos que los hermanos están comprendiendo el evangelio y están comprendiendo la doctrina, pero eso sí, ya se llevaron la primer crítica por nuestra parte, y eso está muy mal dentro de la palabra de Dios. Ahora también dice que aquellos que prometen las cosas, y les criticaba a los fariseos diciéndoles por qué no es válido una promesa dada frente al altar de Dios, que no tiene que ver con dinero, porque cuando ya es con dinero entonces sí es válida delante de Dios, porque les convenía a ellos. Yo espero que ese comportamiento no sea también en nosotros en cuanto al término monetario. Pero también dice que son guías de ciegos y mayor presentan al altar, pero lo más destacado está en el verso 23, dice, porque dice, dejaste lo que es más grave de la ley, que es a saber, juicio, misericordia y fe. Y a veces nada más tomamos juicio porque esa es nuestra arrogancia dentro del grande conocimiento que creemos tener de la palabra de Dios, pero no tenemos misericordia ni fe, simplemente tenemos juicio, y un juicio cargado a nuestras debilidades, y un juicio cargado a nuestros pensamientos, y eso es incorrecto delante de Dios. Y dice que y coláis el mosquito y tragáis el camello, es decir, no dejaban pasar a lo más mínimo, pero dejaban pasar cosas graves delante de Dios.
y a veces queremos estar criticando, como dice el Señor Jesucristo en aquel sermón del monte, la paja en el ojo ajeno y no la viga que tenemos. A veces somos más exigentes al que está al frente o estamos exigiendo al que está al lado, pero nosotros tenemos todas las justificaciones del mundo para hacer y seguir teniendo el comportamiento humano y carnal que seguimos teniendo durante mucho tiempo y que ya nos acostumbramos a estar criticando al hermano que está a un lado. Dice, pobres escribas, ay de vosotros, dice, cuidado, porque escribas y fariseos hipócritas, porque la hipocresía e iniquidad se comportan, están llenos de hipocresía. Yo espero que nuestro comportamiento sí tenga una reflexión en la vida, porque simplemente la hipocresía no es correcta. Y la hipocresía no significa que no nos equivoquemos. Yo creo que todos, como somos seres humanos, exactamente nos vamos a equivocar. Pero una cosa es tener esa hipocresía de querer mostrar lo que no somos y mostrar realmente con nuestro comportamiento lo contrario, con nuestras palabras. Vamos a tener la palabra de Dios ahora en el libro de los Romanos, en el capítulo 2, verso 13, que dice así la palabra de Dios. Porque no los oidores de la ley son justos para con Dios, mas los hacedores de la ley serán justificados. No los que son oidores de la palabra de Dios, como hemos entendido, no por sentarme. Dios no quiere horas de templo, es decir, no quiere que usted esté sentado en el templo por las horas que usted determine. Eso no lo santifica. Los resultados, por eso es que hemos dicho siempre que Dios es un Dios de resultados, es de hechos. Es demostrar lo que Dios quiere que nosotros hemos aprendido en acciones verdaderas, en obras de justicia, dice su palabra. Pero nos empeñamos en estar comparando eso con los resultados materiales que tenemos para mostrarlo a las personas, diciendo que Dios nos bendice por eso, cuando en realidad lo que tenemos que estar ocupados y preocupados es que Dios nos bendiga en la palabra de Dios, en la vida espiritual que debemos de tener, en el comportamiento de cabo a rabo, como se dice. Vamos a leer el verso 17 de este mismo capítulo y dice aquí, dice, he aquí tú tienes el sobrenombre de judío, así los critica el apóstol Pablo y dice, estás reposado en la ley y te glorias en Dios y sabes su voluntad y apruebas lo mejor instituido por la ley. Y confías que eres guía de ciegos y luz de los que están en tinieblas, enseñador de los que no saben, maestro de niños, que tienes la forma de la ciencia y de la verdad de la ley. Tú pues que enseñas a otros, ¿no te enseñas a ti mismo? Tú que predicas que no se hurte, hurtas. Tú que dices que no se adultera, adulteras. Tú que abominas a los ídolos, cometes sacrilegio. Tú que te jactas de la ley y con infracción de la ley deshonras a Dios, porque el nombre de Dios es blasfemado a causa de vosotros entre los gentiles. No creo que tenga mucha explicación la que tenga yo que dar, hermano. Simplemente comprender este comportamiento y diciendo, tú que te jactas de ser guía de ciegos, tú que te jactas de decir que eres santificado, haces todas estas cosas. Por favor, comprendamos y cambiemos nuestra actitud, ya que el Evangelio ha llegado a nuestro corazón y a nuestras vidas, pero el comportamiento que tenemos se dista o está muy distante en lo que realmente debiéramos de entender y hacer para la madurez espiritual que presumimos tener. Yo sé que, como les decía, no me ayuda mucho en cuanto al quererme, pero no es algo que yo busque, hermano. Lo que yo busco es que usted comprenda la palabra de Dios y cambie la actitud. Y si no, pues moriremos en el intento. Vamos a leer en Santiago capítulo 2, verso 11 y verso 13. Dice así la palabra de Dios. Porque él dijo, no cometerás adulterio, y también ha dicho, no matarás. Ahora bien, si no hubieres matado, pero eres hecho transgresor de la ley. Así hablad y así obrad como habéis ser juzgados por la ley de la libertad. Y fíjese en este texto, dice aquí, porque juicio sin misericordia será hecho con aquel que no hiciere misericordia, y la misericordia se gloria contra el juicio. Juicio sin misericordia si actuamos nosotros igual. Es justo, ¿no?
es justo, porque finalmente si somos muy exigentes para con los demás, esa misma exigencia la tendremos y nos condena a nosotros, porque yo creo que cuando nuestra boca se abre para juzgar a los demás, al menos nos hacemos dignos de poder tener el ejemplo o ser el ejemplo al juicio que estamos exigiendo para los demás. Yo creo que la palabra de Dios es justa, y yo creo que Dios y su comportamiento frente a nuestras actitudes humanas es justa. Pero lamentablemente no es así, porque siempre hay justificación o excusas para nuestro comportamiento humano y carnal, que para realmente explicar que las cosas se hacen con justicia y paz. Cuando usted lo hace con justicia, como dice, con la ley, justicia, misericordia y fe, no tiene que explicar nada, porque lo hace con justicia y con misericordia. Pero cuando usted juzga amargamente a una persona, sí tiene que justificar y tiene que explicar mucho delante de Dios, no delante de los hombres nada más, sino también delante de Dios su comportamiento y su actitud tan pobre espiritualmente. Vamos a leer también ahora en el libro de Tito, en el capítulo 2, verso 11, dice así hasta el 15. Por la gracia de Dios que trae salvación a todos los hombres, se manifestó, enseñándoos y renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos este siglo templada, justa y piamente, esperando aquella esperanza bienaventurada y manifestación gloriosa del gran Dios y Salvador nuestro Jesucristo, que se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda iniquidad y limpiar para sí un pueblo pío, propio y celoso de buenas obras. Esto habla, exhorta y reprende con toda autoridad, nadie te desprecie. Un pueblo celoso de propias buenas obras, eso es lo que Dios quiere, un pueblo celoso de buenas obras. Y celoso no significa ser una persona crítica, sino que siempre deseando el bien para los demás y para que la edificación sea mutua, no nada más una crítica que es mordaz y una crítica que destruye, o como yo decía, ser criticón, sí, porque esos comportamientos o ese comportamiento es incorrecto delante de Dios. Nosotros tenemos que actuar con paz y tenemos que actuar con esa caridad. Recuerde, justicia, juicio, o justicia y juicio, misericordia y fe. Son tres cosas que nos permitan entender las cosas más en el comportamiento que tenemos, y no nada más la justicia que está doblada o que está inclinada hacia lo que yo pienso y hacia lo que yo creo, porque eso no es bueno delante de Dios. Simplemente hablar de misericordia es hablar de amor y de caridad, y que a veces no la tenemos ni para siquiera nuestros propios familiares, y mucho menos para los hermanos de la iglesia o las personas que se acercan a la iglesia, porque siempre nuestro corazón está volteado hacia otro tipo de pensamientos humanos. Por último, quiero que me acompañe a leer en el capítulo 1, en el capítulo 13 del libro de los Corintios, o el primer libro a los Corintios, capítulo 13, verso 1 al 7, que dice así: Si yo hablase lenguas humanas y angélicas y no tengo caridad, vengo a ser como un metal que resuena o un címbalo que retiñe. Si tuviese profecía y entendiese todos los misterios y toda ciencia, y si tuviese toda la fe de tal manera que traspasase los montes y no tengo caridad, nada soy. Y si repartiese toda mi hacienda para dar a comer a los pobres, y si entregase mi cuerpo para ser quemado y no tengo caridad, de nada me sirve. La caridad es sufrida, es benigna, la caridad no tiene envidia, la caridad no hace sin razón, no se ensancha, no es injusta, no busca lo suyo, no se irrita, no piensa el mal, no se huelga de la injusticia, mas se huelga de la verdad. Todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera y todo lo soporta. Y si hay virtud alguna, dice el apóstol Pablo, en eso pensáis. La caridad, hermanos, es mucho más de lo que hemos comprendido, y nuestro pensamiento
farisaico que tenemos a veces de las cosas y del comportamiento que existe en la iglesia, trae consigo una intolerancia que no debe ser parte de nosotros, sino al contrario, la tolerancia, la fe, la justicia, la misericordia debe de ser parte del ejemplo que nosotros debemos de dar con respecto a la perspectiva que tenemos sobre la religión. Y no nos engañemos a nosotros mismos, ni seamos tampoco jueces en esta vida de algo que no comprendemos todavía, porque es la palabra de Dios, y nuestro comportamiento manifiesta todo lo contrario de lo que decimos. Que Dios les bendiga y paz a vosotros. Oh Jesús, pastor divino, acudimos a rogar que desciendas amoroso tus corderos a buscar. Oh pastor, ven tu rebaño, te reclama sin cesar, te reclama sin cesar. Al herido del pecado no le dejes sucumbir. Al que va por otra senda, déjale tu voz oír. Ven pastor, el lobo llega y nos quiere destruir, y nos quiere destruir. Guíanos por tus senderos al aprisco del amor. Llévanos como cordero en tu seno bienhechor. Guía así tus corderillos, oh dulcísimo pastor, oh dulcísimo pastor. Oye Cristo nuestro ruego, oye nuestra petición. Ven ampara tu rebaño con tu santa protección. Te lo piden tus corderos con humilde corazón, con humilde corazón. Gracias a Dios, esta ha sido también la alabanza y el canto que se tituló Oh Jesús Pastor Divino, que este es un hermoso canto que pues en referencia a lo que hoy estudiamos con la importancia de tener y adoptar las costumbres que Cristo Jesús quiere que adoptemos y no enfocar una espiritualidad en un punto donde no hay enfoque. Gracias a Dios y a nuestro Señor Jesucristo que nos ha permitido tener estos momentos de estudio. Vamos a orar y después tendremos anuncios y noticias, hermanos. Vamos a orar. Si me gusta acompañarme, lo vamos a hacer así. Bendito Dios, Señor nuestro, te doy gracias porque tú has derramado toda clase de bendiciones sobre tu pueblo y la misericordia tuya, Señor, también se manifiesta en el conocimiento de tu palabra.
y la reflexión, sobre todo para conocerla y aplicarla y accionar en nuestras propias vidas para ser mejores e hijos dignos delante de ti, bendito Padre. Señor, te agradecemos estos momentos y la entrada de tu día santo, y también, Señor, fortaleza para tu pueblo para que en este día siga adelante su fe y se venga a ser fortalecida. Te lo ruego por Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén. Bueno, pues ya hemos terminado nuestro culto. Los anuncios y noticias son importantes el día de hoy, hermanos. El día de mañana, o la parte clara de este día, que es el día santo, vamos a tener un pequeño cambio en el horario del culto vespertino para ser transmitido. Normalmente lo transmitíamos a las 4 de la tarde, ahora se transmitirá a las 5 de la tarde, con el propósito de ir abriendo espacio ya a las actividades físicas que haremos en el templo. El día de mañana, por primera ocasión después de la pandemia, tendremos entre los dos cultos las reuniones de las fraternidades de jóvenes, hermanas y varones, y en la cual también los estamos invitando a que participen, pero físicamente, y eso significa que usted asista al templo. En caso de no poder, pues los cultos seguirán siendo transmitidos por los canales que ya conocen, Facebook, YouTube y Twitter. Bueno, ese es el primer anuncio. El siguiente es de que también a partir del día de mañana, o la parte clara de este día, tendremos la escuela sabática en dos modalidades, tanto virtual como física. Así es que si usted asiste al templo, a las 10 de la mañana el culto de escuela sabática será ese momento. Durará 1 hora y estaremos allá en el templo estudiando la lección que el día de mañana se titula La Iglesia. Pero también existirá el mismo grupo que ya usted conoce en WhatsApp y en la plataforma Zoom para estudiar la escuela sabática a todos aquellos hermanos que por diferentes razones no van a poder participar en esta escuela sabática. Nuestro deseo es invitar a todos ustedes a que participen y estudiemos juntos la palabra de Dios. Creo yo que estos son los avisos más importantes, y recordarles que pues nos mantengamos siempre en la santidad y sanidad de nuestro cuerpo, como también en la santidad espiritual, como es este día que es un poco complicado o algo complicado, que siempre la tendencia de estas festividades hacen que la Iglesia de Dios pues dude o participe en ellas, a lo cual no debemos de estar participando. Así es que, hermanos, yo les invito a que terminemos, hermanos, este culto y en oración este sábado conforme a la palabra de Dios, y lo demás la gente tendrá que dar cuentas de ello, y nosotros al predicarles el evangelio, pero prediquemos primero con el ejemplo, como lo vimos hoy. Dios les bendiga y paz a vosotros.